se empezaba la fase de eliminación. Y bueno, entonces recordábamos cómo es esta curva típica tras la administración oral de un fármaco. Veíamos como al inicio esta concentración era pequeña, iba aumentando hasta que se alcanzaba una concentración máxima. Se entiende que en esta etapa está la distribución del fármaco y por último la eliminación. Entonces hablábamos que podíamos hacer algunos cálculos para determinar las constantes de absorción y las constantes de eliminación. Para determinar las constantes de absorción, nuestro ejemplo era que empleábamos el método de residuales. Hacíamos aquí un pequeño resumen de cuáles son los pasos a seguir para hacer este cálculo por el método de residuales. Y hablábamos de un ejemplo en particular, platicábamos cómo esta cantidad iba aumentando, alcanzaba una concentración máxima y posteriormente veíamos para este ejemplo en particular, después de una hora iba disminuyendo la cantidad de fármaco. Y entonces nos pedía calcular el tiempo de vida media de eliminación, así como también la de su absorción. Hicimos de hecho los cálculos, pero nos quedó pendiente también contestar estas preguntas. No sé si ustedes tomaron nota, anótenlas, pero para este ejercicio nos hizo falta determinar el tiempo de latencia, abreviado como TELAC, y nos hacía una pregunta, dice si la concentración mínima inhibitoria es de 5 miligramos por mililitro, estime el tiempo de duración del efecto con la dosis administrada. Y nos pregunta determinar la concentración máxima y el tiempo máximo. Y entonces el tratamiento que le dábamos a nuestros datos era, bueno, en primer lugar, pues construir nuestro gráfico de tiempo contra la concentración plasmática. Obteníamos este perfil, aumento, llegábamos a una concentración máxima y empezaba a disminuir la cantidad de fármaco. Entonces, veíamos que este gráfico para nuestros datos crudos, pero también podíamos graficarlo en papel semilogarítmico y obteníamos esta otra gráfica. Y entonces decíamos que íbamos a dividir nuestros datos en dos conjuntos. La constante de absorción y platicábamos trabajar sobre esta misma gráfico graficado sobre el papel semilogarítmico, donde veíamos, trazábamos una línea de tal forma que tratábamos de interpolar nuestro gráfico hacia el eje Y. Entonces, el trabajo consistió en calcular las concentraciones plasmáticas extrapoladas con respecto a las reales. Y entonces para eso nos basábamos en la ecuación de línea recta, Y es igual a mx más b, y dábamos distintos valores. A distintos tiempos ocupábamos el valor de la pendiente, del intercepto, y nos arrojaba el valor de Y. Esto es en una escala logarítmica, pasábamos a una escala normal y teníamos estas concentraciones. Estas concentraciones plasmáticas extrapoladas, 21.5, 18.2 y 15, que serían estas. Entonces, a la concentración plasmática, más bien a este valor le restábamos la concentración plasmática real de nuestros datos y entonces obteníamos un residual. Y a estos números le determinábamos el logaritmo natural
del residual. De tal forma que a estos 3 valores también les calculábamos la pendiente para dar una constante de velocidad, que en este caso es 3.38 horas a la menos 1. Y también hacíamos un resumen del tratamiento para los datos de la constante de absorción y para los datos de la eliminación. Bueno, esto ya mencionamos los valores que nos arrojó los cálculos, y entonces nada más, pues a manera de recordatorio, mencionar que esta es nuestra constante de eliminación y esta es nuestra constante de absorción. Espero que hayan tenido la oportunidad en casa como de dar un pequeño repaso de este ejercicio. Y entonces ahora lo que viene es platicar un poco sobre el tiempo de latencia. Me parece que las gráficas nos van a ayudar mucho a describir lo que es el tiempo de latencia, abreviado también como TELAC. Entonces vemos una gráfica de tiempo contra niveles plasmáticos. Vemos aquí también en esta gráfica a la derecha, igual, tiempo contra concentración plasmática, y vemos que en ambas está representado por un pequeño espacio el periodo de latencia, o TELAC. Vemos en esta otra gráfica nos apoya definiendo lo que es la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. Entonces vemos el tiempo de duración del efecto, y entonces ahora vamos a empezar a definir tiempo de latencia. Entonces el periodo de latencia es el tiempo que demora el fármaco en alcanzar la concentración terapéutica mínima y por lo tanto el tiempo que demora en ejercer su efecto. Ustedes vuelvan a leer esta definición. Y entonces nos dice que este tiempo de latencia es el tiempo que demora en ejercer su efecto mínimo. Entonces, vemos que es tiene un estrecho margen de tiempo. Este periodo de latencia es el tiempo que tarda en ejercer su efecto. Entonces, este párrafo de aquí en particular es complementario a la definición anterior. Dice que en algunos individuos, después de la administración de un medicamento de forma extravascular, como la oral, es probable que el fármaco no alcance la circulación sistémica de forma inmediata, como es obvio, debido, por ejemplo, al vaciamiento gástrico o a la motilidad intestinal, entre otros factores fisiológicos. Dicho tiempo de retardo se denomina TELAC. Entonces, en palabras sencillas, repetimos, es el tiempo que tarda el fármaco en ejercer su efecto terapéutico mínimo, y es el tiempo mientras no se alcance la circulación sistémica. Entonces, dice aquí este párrafo: para calcular este parámetro de manera gráfica, se deben extrapolar las líneas de eliminación y absorción hasta el eje de concentración plasmática. El punto de intersección de las dos rectas determinará el tiempo de retardo o latencia. Entonces, para este ejercicio, el gráfico que se obtiene, aquí lo que hice fue pues repetir el gráfico. Vemos aquí el comportamiento de nuestros datos, un poco aquí la línea es para mencionar la extrapolación de los datos. Vemos los valores extrapolados, y sobre estos datos vamos a trabajar. Entonces, realizando un acercamiento de la región del cálculo gráfico de TELAC, vamos a tratar de entender esta grafiquita.
Ajá, entonces, en la línea roja tenemos el comportamiento normal de nuestros datos. Recordemos que teníamos una línea que extrapolaba nuestros datos de la eliminación, ajá, de los calculados también con en la tabla del ejercicio de la clase pasada. Y veíamos también aquí que podemos, o estamos viendo más bien, empezamos a ver que podemos empezar a utilizar los datos residuales para construir nuestra curva residual. Ajá, entonces aquí vemos dos parámetros. Aquí quiero resaltar el C0, que está en verde, que sería nuestra concentración inicial, y el A0. Ajá, ahorita vamos a platicarlo en una fórmula, y nos va a quedar más claro cómo podemos utilizarlo. Ajá, entonces aquí resalta el tiempo de latencia. Entonces, vamos a ver esta fórmula. Ajá, dice, también es posible calcular matemáticamente este parámetro utilizando la ecuación. Les pido que la anoten, por favor. Tiempo de latencia es igual al logaritmo natural de la extrapolación de la línea residual para la absorción sobre la extrapolación de la línea de la eliminación. Y vamos a darnos cuenta aquí, o nos damos cuenta, que vamos a ocupar las constantes de absorción y la constante de eliminación. Vamos a ocupar la diferencia. Ajá, entonces tomen nota de esta ecuación para que determinemos el tiempo de latencia de nuestro ejercicio. Vamos a ver que este A0 es la extrapolación de la línea residual. Vamos a quedarnos con esta idea que A corresponde a la línea residual para la absorción y C0 es la extrapolación de la línea de la eliminación. Entonces,
vamos a ver el caso de la absorción, que es A0. Dice, para conocer la concentración extrapolada a partir de la línea residual, decimos que B, podemos ver aquí que el valor de B corresponde a este valor, 3.36, que es este valor de aquí. 3.36, que corresponde al valor de nuestra línea residual. Ajá, entonces podemos ver una escala en logaritmo natural. Aquí vemos en esta columna, escala logaritmo natural. Y entonces, para pasarlo a términos de la concentración normal, sacamos la función inversa, que es igual a 28.96 miligramos por mililitro. Aquí lo vemos expresado en miligramos por mililitro. Entonces acabamos de determinar este valor de A0, que viene de nuestros datos de la curva residual, como ya quedó demostrado en nuestra tablita. Y entonces ahora lo que nos queda pendiente es determinar el valor de C0, que es la concentración inicial que se va a calcular utilizando la ecuación de la recta obtenida a partir de la fase de eliminación. Entonces, nuevamente, ya quedamos que esta fue nuestra fase de eliminación, el color en rosa. Y entonces, para conocer este valor extrapolado, igual ocupamos la ecuación de línea recta. Y es igual a mx más b. Y entonces tenemos que nuestro valor de la pendiente es menos 0.6643 por, en este caso es el tiempo, 0.25, más el intercepto. Entonces, resolviendo, obtenemos este valor de aquí. Ah, no les he pedido, por favor, nada más me ayudan a corroborar este valor de acá. Y bueno, decíamos, estamos trabajando con estos en términos de logaritmo natural. La vamos a pasar a su concentración pues normal. Ajá.
en miligramo por mililitro. Y entonces tenemos que es igual a 21.5 miligramos por mililitro. Doctora, nada más tengo una duda. Tiempo, donde puso punto 25. ¿Ese dónde lo tomamos? Ah, de este valor que tenemos aquí. Ah, ok, ya. Gracias. Ajá, sí. Permítanme tantito. Entonces, bueno, me parece que con el resumen de esta tabla ya nos ayuda a visualizar cómo calcular pues, los valores para la concentración extrapolada y los valores para la concentración obtenida directamente de la fase de eliminación. Entonces yo compartí aquí esta fórmula y entonces ya nada más le vamos a dar valores. Ajá, entonces vamos a ver. Tenemos que el tiempo de latencia entonces va a ser igual al logaritmo natural de 28.96 entre 21.5 miligramos por litro. Esto que divide a 3.38 horas a la menos 1 menos 0.664 horas a la menos 1. Yo estoy volviendo a colocar aquí este apartado para que corroboremos que este valor está bien. 28.96 y 21.5. Entonces ustedes nada más me ayudan a checar este valor de acá. Esta división sí está bien, ¿verdad? 1.34. Está bien. Ajá, ok. ¿Y la resta?
También. Ok, entonces a este valor le vamos a sacar su logaritmo natural. ¿También es correcto este valor? Sí. Ok, y entonces ya nada más lo vamos a dividir. Y bueno, de acuerdo a este valor, el tiempo de latencia es 0.10 horas. Ok, muy bien, chicos. Pues entonces, pues me parece que es muy sencilla en sí esta fórmula. Esta es muy sencilla. Creo que debemos ubicarnos primero en sacar el denominador, que serían las constantes, las de absorción y de eliminación que vienen de la tabla, y después calcular las concentraciones extrapoladas, tanto para la línea residual como para la otra línea de la fase de eliminación. Entonces, ubicar que una corresponde a A0 y el otro a C0. Y entonces, ya nada más aplicando esta ecuación, podemos calcular el tiempo de latencia, que aquí está convertido de horas a minutos, que serían 6.6 minutos. Entonces, ¿necesitan tiempo para tomar notas o podemos seguir con nuestro siguiente inciso? Ya determinamos el tiempo de latencia. Y nos tiene otra pregunta, parece que está más sencilla. Dice, si la concentración mínima inhibitoria es de 5 miligramos por mililitro, estime el tiempo de duración del efecto con la dosis administrada y determinar el Cmax y Tmax. Ok. Aquí estoy señalando, si alcanzan a ver en el gráfico superior, aproximadamente la concentración plasmática máxima. Si ven donde el recuadro donde dice series 1.7513.2.
Esto en el Excel se ve mucho mejor, resaltando lo que sería la concentración plasmática máxima. Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que decía la pregunta, Xochitl? ¿La tercera? Sí, es que sí es importante. Otra vez, ¿quién la anotó, por favor? Dice, si la concentración mínima inhibitoria es de 5 miligramos por mililitro, estima el tiempo de duración del efecto con la dosis administrada. Ok, dice que tiene una concentración de 5 miligramos, ¿verdad? Sí. Veamos aquí en la tablita. Está el tiempo contra la concentración. Aquí vemos el de 10 miligramos. Nos dice, si la concentración mínima es de 5, más o menos aquí estaría el 5. Ajá. Entonces, hasta aquí llegaría aproximadamente, ¿no es cierto? Eso es, bueno, aproximadamente. Ajá, entonces, fuera de este punto, o sea, hacia abajo, la concentración va a ser menor. Entonces no voy a tener efecto. Ajá, a eso se refiere esta pregunta. Aquí más o menos ubiqué el 5. Ajá, que sería más o menos por aquí, aproximadamente. Y entonces, el tiempo, aquí dice la respuesta. La duración del efecto se encuentra entre 2 y 2.5 horas. Ajá. Después de ese tiempo ya no tenemos este efecto. Ajá. Y entonces la última pregunta nos dice, calcule el Cmax y el Tmax. Aquí me estoy señalando en el recuadro, y nos dice que le corresponde a ese valor 13.2 y 0.75 horas. Entonces, así puedo calcular el Cmax y el Tmax. ¿Alguien creo que quería participar? Ok, muy bien, no hay problema. Ok. La última parte, chicos, es una especie como de resumen de todo lo que platicamos para este tema. Ajá, entonces esta gráfica les va a sonar complementaria. Entonces tenemos el tiempo contra la concentración plasmática, ya tenemos este espacio donde identificamos el tiempo de latencia, esta fase correspondería a la fase de absorción, esta parte de aquí a la de eliminación, vemos una concentración máxima, así como también un Tmax, es que está resaltado aquí en X, en el rojo, y algo aquí que nos ayuda a visualizar es el tiempo de eliminación, en este caso tiempo de vida media de eliminación. Aquí mencionábamos, esta parte correspondería a la distribución y la parte final a la eliminación. Ajá, entonces, lo que ahorita vamos a escuchar es una especie como de resumen. Ajá. Entonces dice que cuando se administra un fármaco por vía oral, se establece una concentración en función del tiempo. La farmacocinética siempre es en función del tiempo.
La figura ilustra la evolución de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo, lo que explica varios procesos en forma simultánea, el de absorción, el de distribución y por último la eliminación. A tiempo cero, cuando el paciente toma la tableta o el comprimido, no hay fármaco en el sistema, por lo que la concentración plasmática es igual a cero. Poco a poco se van aumentando las concentraciones plasmáticas. En la curva, esta velocidad de aumento es muy rápida al principio, ya que el incremento en la concentración plasmática ocurre en un periodo muy corto debido al enorme gradiente que impulsa el fármaco hacia la sangre, hasta que llega a una meseta, que está dada por el equilibrio entre la cantidad de fármaco que está ingresando al organismo y la que está siendo eliminada, por lo que la concentración plasmática se estabiliza. Luego, en el intestino se va acabando el fármaco, por lo tanto, la absorción disminuye, de modo que comienza a predominar el fenómeno fisiológico de la eliminación y las concentraciones plasmáticas comienzan a descender. La eliminación no es tan rápida como la absorción. Ajá. Y bueno, chicos, hasta ahorita voy a resumir la clase pasada. Ajá. Empezamos a hablar ya de temas farmacocinéticos. Ajá. Empezamos a hablar de que nuestros datos pueden ser estudiados desde el punto de vista compartimental. Ajá. Hay otros estudios no compartimentales, pero no son el objetivo de este curso. Ajá. Entonces, el modelo más sencillo que es modelo de un compartimento. Entonces, vamos a hablar de varios ejemplos de este tipo. Ajá. Esta pequeña unidad o tema fue para una administración oral. Ajá. Cabe destacar que aquí sí tenemos la fase de absorción. Ajá, entonces, les sugiero, ajá, casi que obligatoriamente tendríamos que aprendernos estos pequeños esquemas. Ajá, ustedes repásenlos porque vamos a estar estudiando otros modelos farmacocinéticos. Ajá, donde vamos a ver una infusión constante, una administración intravenosa, por ejemplo. Entonces, tendríamos que conocer estos modelos sencillos de compartimentos. Ajá, entonces, para este tema, aprendimos a trabajar nuestros datos plasmáticos, aprendimos a calcular la constante de absorción a partir del método de residuales, para lo cual era necesario, siempre fue necesario, calcular las constantes, las pendientes. Ajá. En el caso de la fascinación, la pendiente nos sirvió para determinar la constante de eliminación. Y para calcular la constante de absorción, necesitamos calcular los residuales. Y a estos residuales, calcular el logaritmo natural para calcular la constante de absorción. Ya vimos con el ejemplo también que estos dos números de constantes de velocidad nos ayudaron a calcular el tiempo de latencia. Creo que es una fórmula muy sencilla, aunque está un poco elaborado los cálculos. Ajá, entonces, a partir de estos datos también conocer las concentraciones extrapoladas. Ajá, y bueno, principalmente, ¿no? Fue lo que vimos en este tema. Ahorita voy a pasar a hablarles de una forma bien general. Voy a dejar de compartir este archivo. Permítanme, por favor, voy a buscar el siguiente archivo. Permítanme un momento. A dar lectura a las características, ajá, para que nos vayamos dando una idea. Nos dice que el objetivo será describir el concepto de estado estacionario
y cómo se relaciona con la dosificación continua. Aquí ya nos habla de una dosificación continua. Recordarán que de nuestro otro archivo se trataba de una administración oral que era única. Entonces, bueno, no puedo presentar los dos archivos juntos, pero sigo hablando de que es nuestra infusión constante. Entonces, a manera de introducción, los medicamentos pueden administrarse por vía oral, por vía tópica, por vía parenteral u otras vías de administración. Ejemplos de administración parenteral incluyen la intravenosa, la subcutánea e intramuscular. Las soluciones intravenosas pueden ser inyectadas como una dosis en bolo, todo a la vez, o infundido lentamente a través de una vena en el plasma a una velocidad constante. Nos ayuda mucho la imagen. La principal ventaja de la infusión intravenosa es que permite controlar las concentraciones plasmáticas de fármacos para satisfacer las necesidades individuales del paciente. Para medicamentos con una ventana terapéutica estrecha, como la heparina, la infusión intravenosa mantiene una concentración efectiva de fármaco en el plasma. Por esta vía, además del fármaco, se pueden administrar electrolitos y nutrientes. Además, la duración del tratamiento farmacológico puede mantenerse o terminarse según sea necesario. Entonces aquí vemos una persona, una enfermera, está colocando aquí en el suero el medicamento y entonces va a ir directamente al paciente a manera de estarle infundiendo el fármaco lentamente. Entonces, vamos a ver. Este es un gráfico que es típico de este tipo de administración. Es decir, es un gráfico para un fármaco administrado por infusión intravenosa constante. Entonces, vean aquí cómo vamos a empezar a conocer pues distintos tipos de gráficos para graficar los niveles plasmáticos contra el tiempo. Entonces aquí en esta tablita, en esta gráfica, perdón, estamos viendo acá nuestro tiempo. Tiempo contra el nivel plasmático. Esta es representativa para una infusión constante por vía intravenosa. Entonces vemos cómo va ocurriendo un aumento en la concentración, pero se llega a un estado que le vamos a llamar de ahora en adelante estado estacionario. Entonces el nivel del fármaco aumenta desde una concentración cero, como lo acabamos de ver, hasta que gradualmente se vuelve constante cuando se alcanza una meseta o la concentración del fármaco en estado estacionario. En el estado estacionario, la velocidad con la que el fármaco sale del cuerpo es igual a la velocidad de entrada, o sea, velocidad de infusión. Y entonces tenemos aquí una representación. La velocidad de infusión va a ser igual a la velocidad de eliminación. Entonces, les platicaba, vamos a tener pues nuestros modelos compartimentales y en este caso es el modelo que aplica para una infusión intravenosa. El día de mañana vamos a platicar a qué se refiere cada una de estas letras. Ya de entrada sabemos, la D mayúscula siempre va a ser una dosis. Aquí en este caso nos va a representar una concentración plasmática y ya vamos a empezar a hablar de constantes de velocidad de perfusión, constantes de eliminación y la cantidad de fármaco eliminado. Entonces, les pido que vayan pues repasando algunos de los modelos
para no confundirlos, y así como también identificar sus respectivos gráficos, y las características. Entonces, no sé si tengan algún comentario, chicos. De mi parte, no. Bien, chicos, pues de momento les agradezco su tiempo. Mañana seguimos hablando ya como tal de la infusión constante. Sí, doctora, gracias. Okay. Gracias por su tiempo y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana. Nos vemos, hasta luego.